sentarse, hermanos. Hoy todos los niños pueden salir a su clase. Todos los niños pueden salir a su clase. Y vamos a empezar con el estudio de la palabra. Hoy se ha titulado Superando las tormentas. Superando las tormentas. Todos en algún momento atravesamos por tormentas en nuestra vida, por situaciones que nosotros no podemos controlar. Pero si me ponen ahí Oseas capítulo 8, el verso 7 en la pantalla, y les voy a leer la primera parte de este pasaje. Dice: ellos sembraron vientos y cosecharon tempestades. Entonces aquí está una palabra, una porción bien fuerte que muchos de los hogares se enfrentan cuando vienen los conflictos. Amén. Y dice este pasaje que se siembran vientos, pero se cosechan tempestades. Y para muchos no nada más son tempestades, son huracanes, ¿verdad? Que está destrozando el hogar, la familia. Pero vamos a estudiar 4 principios que David hizo cuando él atravesó por esa tormenta, por ese huracán que se vino a su vida a consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Y Dios, que nos ama, pues no nos va a dejar sin disciplina, mis amados. Dios, porque nos ama, nos va a corregir, porque somos sus hijos. Y muchas veces nosotros hemos aprendido a pedir perdón, pero muchas veces ignoramos que tenemos que ser preventivos. Amén. Dice primera de Juan capítulo 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ese es cuando nosotros nos hemos arrepentido. Pero nosotros debemos de aprender que es mejor estar prevenidos, porque Romanos así lo dice. Romanos dice que nosotros tenemos que prevenir antes para no pecar, porque el pecado nos seduce. Entonces debemos de saber que Dios sí nos perdona, pero las consecuencias del pecado se quedan. ¿Sí entiende, mi hermano? Por ejemplo, nosotros entendemos cuando un brazo se rompe, se quiebra. Nosotros entendemos en lo físico que esa quebradura pues está quebrado, o sea, no entendemos otra cosa. Pero lo que no hemos entendido, que las consecuencias del pecado no van a parar aunque Dios nos ha perdonado. ¿Sí? Y muchas veces creemos que porque Dios nos ha perdonado, la misericordia de Dios va a parar las consecuencias, pero no es así. Entonces vamos a aprender 4 cosas que David hizo, practicó en ese momento de tormenta, de huracán en su vida. Dios ya lo perdonó, pero ¿qué hizo cuando vinieron las consecuencias? Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, porque hay 2 tipos de sufrimiento en medio de las tormentas. Uno es cuando nosotros pues pagamos la que debemos, ¿verdad? Nosotros la regamos y nosotros pagamos por nuestro propio pecado, pero muchas veces hay otra consecuencia, que muchas veces otros pagan por nuestros errores. ¿Sí me entiende? Muchas familias pagan por los errores de los hijos, malas decisiones, un pecado que llega a esa vida, y por
por ese pecado la consecuencia no nada más la paga un hijo, un papá o una mamá, sino la paga toda la familia. Y debemos de entender esto, que la paga del pecado es muerte. Amén. Por eso Deuteronomio en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Y en el Nuevo Testamento dice la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros, mis amados, no nada más debemos de ser como que nos sabemos que por gracia Dios nos perdona, sino que debemos de ser precavidos de no pecar para no pagar las consecuencias. Si estamos aquí, ¿por qué? Porque muchas veces lo pagan los hijos y no debería de ser, pero pues como luego dicen, se los llevan entre ahí reborujo. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, porque cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, muchas tormentas que llegan a la familia son porque se sembraron, se sembró una semilla, se sembró una desobediencia, se sembró rebeldía, se sembró orgullo, se sembró cosas que no deberíamos de sembrar en el hogar, en el matrimonio, en la pareja, en los hijos. Y nosotros debemos de entender lo que dice ahora Oseas: se siembran vientos, pero se cosechan tormentas, tempestades. Y por eso les decía, más vale que nosotros seamos preventivos. No tenemos que pagar por el pecado cometido. Hoy, como nosotros estamos bajo la gracia, creemos que cuando Dios nos perdona va a detener las consecuencias. Es como cuando uno, ¿verdad?, está joven, uno piensa, ay, como que estoy medio embarazada. No, o estás o no estás. ¿Sí? No hay algo medio, no hay un punto medio, pero es la consecuencia lo que Dios no va a detener. Entonces, David, ¿cómo va a enfrentar esta situación? Pues la enfrenta como dice aquí, segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 13, y dice ahí cómo lo hace. Y nosotros en esta noche vamos a aprender, porque ninguno de nosotros queremos enfrentar las consecuencias de nuestros pecados, pero el pecado nos seduce y en el momento es placentero, y es lo que muchas veces no entendemos. Pero la siembra, ¿verdad?, aunque sea algo placentero, puede cosechar tormentas. ¿Ok? Entonces dice el pasaje, ¿qué hace David? Pues lo enfrenta con la verdad. Dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán, el Señor ha perdonado ya tu pecado. ¿Y qué dice? Y no morirás, contestó Natán. No morirás tú no vas a morir. Ahí vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, aunque era en el Antiguo Testamento. Ahí vemos que la gracia de Dios estaba ahí desde un principio. Amén. Entonces, ¿qué hace David? Lo enfrentan con la verdad y él dice, sí, he pecado, pero le dice Dios en su misericordia, en su gracia, pero tú no morirás. Entonces, nosotros cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, tiene que ser sin excusa, porque Dios puede mostrar hacia nosotros su gracia. Amén. Pero no hay que abusar, ¿verdad? Entonces David respondió de una forma correcta. ¿Y cuál es la reacción de David? Vamos a aprender 4 cosas. La primera respuesta de David fue la oración. ¿Qué hace David cuando se encuentra en una tormenta? Busca a Dios en oración.
Usted quizás esté pasando ahorita por una tormenta, quizás ya tiene mucho tiempo en el ojo del huracán, pudiéramos decir, pero lo que usted tiene que hacer es orar. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 15 al 16, vienen las consecuencias del pecado. David había ocultado su pecado por un año, pero pasa el año, él se arrepiente, pero aquí vienen las consecuencias. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió ¿a quién? Al hijo de la esposa de Urías, que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Verso 16 dice: David se puso ¿qué? A rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Versículo 17. No, hasta ahí, hasta el 16. Regrésame hasta el 16. Cuando nosotros estemos atravesando por alguna tormenta, lo que debemos de hacer es rogar a Dios que Él tenga misericordia. Muchas veces nosotros es lo último que hacemos, postrarnos delante de Dios y pedir misericordia. Señor, por favor, ven, ayúdame, rescátame, no sé qué hacer, cómo lo hago. Y dice la palabra que él ayunaba y oraba, y así lo hizo por muchas noches. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo estuvo ahí. Entonces él esperaba, porque conocía a Dios, un Dios de misericordia, un Dios que sobreabundaba en gracia. Él esperaba que Dios mostrara su gracia sobre ese hijo. Cuando nosotros estamos orando, estamos ayunando por esas tormentas que están en su hogar, en su familia, usted está atrayendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Cuando nosotros nos postramos, oramos, ayunamos, buscamos a Dios y Dios manifiesta su gracia. Es tan misericordioso que no nos paga como debería de ser. Él muestra su misericordia. Entonces David sabía que a pesar de lo indigno que él era, él seguía buscando a Dios, y él sabía que Dios está lleno de misericordia. Él puede hacer algo. No había perdido la esperanza, ¿sí me entiende? Y muchas veces nosotros, cuando pecamos contra Dios, es lo que perdemos, nuestra confianza en Dios. Creemos que Él va a responder como nosotros somos, pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios lleno de gracia. Entonces David oró con un corazón contrito, con un corazón humillado. ¿Sí está aquí? No salió corriendo como muchos de nosotros lo hacemos, a divulgar nuestros problemas, a contarle a todo mundo lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, cuando nosotros deberíamos de estar quietos, aislados, buscando a Dios. Nosotros no tenemos que andar publicando todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. No le tenemos que andar dando cuentas a todo mundo, ni justificándonos, ni excusándonos delante de Dios, delante de las personas, sino delante de Dios, humillarnos en oración, en ayuno. ¿Por qué? Porque el aislamiento es necesario para nuestras vidas. Nos hará meditar, nos hará reflexionar en quién es Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos sostenernos de la fe de nadie. Nosotros no podemos colgarnos de los hermanos. Tenemos que tener nuestra propia experiencia con Dios. Y David nos enseña que lo primero que se debe de hacer es buscar a Dios, orar, ayunar. Y dice la Biblia que David así lo hacía y pasaba las noches tirado en el suelo. Quizás Dios haga algo. ¿Cómo usted puede saber que Dios no le vaya a responder? Él dijo: lo mínimo
que puede hacer es orar, ayunar para que el Señor sane a este hijo mío. Amén. Entonces, dice la palabra que nosotros así lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando estamos quietos vamos a poder escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Si usted está inquieto, si usted está corriendo de aquí para allá, ahora voy a ir a este grupo, ahora voy a escuchar a este líder, ahora voy con el pastor, ahora voy con la tía, ahora voy con la prima, de aquí, de allá. Usted anda buscando esa ayuda cuando Dios lo que quiere es que se humille ahí a solas con Él. Amén. La segunda respuesta de David fue enfrentar las consecuencias de manera realista. Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 18 dice: 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Tenían miedo de que David se suicidara, pues si había asesinado al esposo de Betsabé. Dijeron: este ahorita está loco, y si nosotros le estamos diciendo que se levante, que coma, que salga de ahí de la recámara, que siga su vida, y él no quiere, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con David si sabe que su hijo ha muerto? Pues David lo enfrenta de una manera realista. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? Dice que se levantó, se bañó y fue a comer. Cuando usted enfrente las consecuencias de su tempestad, debe de evitar sentimientos de amargura. Dice: 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Nosotros debemos de cuidar que nuestros sentimientos nos traicionen. No podemos culpar a Dios porque no nos contestó como nosotros quisiéramos. David pudiera haber dicho: no, o sea, Dios es bien malo conmigo. A otros los ha perdonado, a otros les ha dado vida otra vez, a otros les ha contestado su petición y a mí no. Pero dice la palabra que David enfrentó la situación como de una manera realista. ¿Qué hace él? Se levanta, se baña, come y evitó amargar su corazón. Entonces nosotros debemos de cuidar de no culpar a Dios por las consecuencias de nuestro pecado. No porque Dios no contesta como nosotros queramos, nosotros vamos a culpar a Dios porque no respondió como nosotros queríamos. Nosotros debemos de aceptar las respuestas de Dios. Si Dios dice que no, es no. Yo lloré mucho por mi mamá para que Dios le sanara sus riñones. Yo creía que Dios la podía dar un riñón nuevo. Yo lo creía con todo mi corazón. Y hasta el último instante yo pude orar y creer esa palabra, que Dios es sanador. Sí, pero Él dijo que no. Pero ahora yo sé que ella está mejor con el Señor. No puedo amargarme, no puedo culpar a Dios. ¿Por qué no la sanaste? Porque a ellos sí que no lo merecían. ¿Cuántas veces decimos eso? Porque a ellos sí los perdonas, porque a ellos sí les va mejor que a mí, que yo que te sirvo. ¿Y cuántos de nosotros amargamos nuestro corazón porque nuestros sentimientos, nuestras emociones nos velan el entendimiento? Pero nosotros debemos de estar con certeza en nuestro corazón y ser realistas. Dios dijo que no, le dijo a David no, y no por eso guardó un resentimiento, sino que cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado,
nosotros no estamos ahí para exigir ni para mandarle a Dios que tenga que hacer. Nosotros no podemos esperar más que misericordia en el nombre de Jesús. Amén. La tercera respuesta de David fue acogerse a la verdad de la palabra de Dios. Y escuchen muy bien esto. Nosotros, cuando estemos atravesando por esas tormentas, esos huracanes de la vida, nosotros debemos de apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que alguien nos dice, cree la gente que es lo correcto, o mis propios pensamientos o mi propia sabiduría me quiere dictar. Usted no puede dejar que sus emociones lo controlen, ni tampoco cometer una imprudencia o una tontería cuando estamos en tormentas en nuestra vida. Porque es lo más sencillo, es lo más común, para que me entienda. Cuando uno está en tormentas, comete muchas imprudencias, comete uno muchas tonterías. Y es mejor el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, el consuelo de Dios, que mi propia experiencia. Amén. Dice 2 de Samuel capítulo 12 del 21 al 23. Dice: ¿qué forma de actuar es esta?, se preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Lo enfrentó y aceptó el no que le había negado. Ya no hay vuelta atrás. Dios dijo que no, así que David no se aferra. Entiéndalo. Muchas personas no superan pérdidas porque se aferran a escuchar su propia respuesta. Y David dijo: cuando pude ayunar, cuando yo pude orar, ahí lo estuve haciendo. Pero ahora que ya está muerto mi hijo, yo ya no puedo hacer nada. ¿Sí entiende esto, mis hermanos? Cuando usted esté en una tormenta en su vida, en esos huracanes que destruyen todo, hay tiempo para orar y hay tiempo para ayunar, pero esas temporadas se terminan. Esas temporadas se terminan. Y quizás eso ya terminó, ya no hay tiempo de orar, ya no hay tiempo de ayunar. Usted tiene que seguir adelante en su vida, en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando murió mi mamá, murió un domingo, y yo dije, ahora qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Empieza una tempestad de emociones, de sentimientos, de pensamientos en tu cabeza. Y yo decía, no puedo pasar la noche despierta. Yo tengo que dormir. Yo tengo que seguir viviendo. Mi mamá ya no está aquí, mi mamá ya está con el Señor. Yo ya no puedo hacer nada. Entonces lo que hacía era, me ponía al oído mi celular a escuchar solamente la palabra de Dios, para no pensar en aquellos pensamientos que me pueden traicionar, para no pensar en todo lo que viene a tu vida, para no ser traicionado por mi propio deseo. Y dijo David: cuando pude hacer algo, lo hice. Se acabó ese tiempo, esa temporada, yo tengo que seguir adelante. Y usted debe de hacer lo mismo, mi hermano. Asegúrese de estar escuchando, pero la voz de Dios, porque la voz de Dios
es la única que te va a dar paz y dirección, te va a dar consuelo en el nombre de Jesús. Amén. Aunque tú no lo entiendas, Dios te va a guiar. Y la cuarta respuesta de David es que se negó a rendirse. David se negó a rendirse. Es lo que todo mundo hace, se rinden, dejan de luchar, dejan de soñar, creen que esa temporada ya es de por vida, se estacionan ahí, pero no. Las tormentas de la vida tienen que pasar en el nombre de Jesús. Dice, cuando sufrimos las consecuencias del pecado, nosotros pensamos que estamos acabados. Ya no tiene sentido seguir viviendo. ¿Qué más pensamos? La vida ya no vale la pena. Pero no. Dice segunda de Samuel, capítulo 12, el 24 y 25. Vean qué poderoso cuando estás en sintonía con Dios. Vean, dice, se murió el niño, se acabó todo aquello, y dice el 24 y el 25. Luego David fue a consolar a su esposa. ¿A dónde fue David? A consolar a su esposa. Cuando usted pasa por una tormenta en su vida, yo creo que lo que menos quiere hacer es ayudar a alguien más. Se encierra en usted mismo, en su propio problema, sufrimiento. Pero dice, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. ¿Qué vemos aquí? Que la vida tiene que continuar. La vida tiene que continuar. Usted está sufriendo por una mala decisión de su esposo, o usted está sufriendo, está en una tempestad por la culpa de un hijo. Usted tiene que seguir su vida. La vida no se ha parado, todo continúa. Dice, no se quedó arrinconado lamiéndose las heridas, compadeciéndose de él. Pobrecito de mí, yo fallé, por mi culpa murió ese niño, por mi pecado, es por mí, todo lo hice mal, ya no tiene razón de vivir. Los mismos sirvientes temían que David se matara, se suicidara, pero David entendió eso, la vida continúa. ¿Sí están aquí, mis amados? Claro que vinieron las consecuencias de su pecado, vinieron y muy duras. Usted léalo en su casa, cómo se levantan sus hijos, cómo se matan unos a otros, cómo hacen un desorden. Aquel pecado que se pudo haber detenido, pero no, se reservó, se guardó. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos guardar nuestros pecados, no tenemos que esperarnos tanto para confesarlo, sino arrepentirnos y esperar la misericordia y la gracia de Dios. David, entonces, ¿qué hace? Va y consuela a su esposa. Entonces hace falta que nosotros saquemos nuestra fortaleza espiritual. Debe haber una determinación de recuperarse, de seguir adelante. Tiene que decidirlo en su corazón, mi hermano. Tiene que haber una determinación de que usted no se puede quedar en el hoyo atorado. Tiene que decidir que tiene que seguir adelante con su vida. Mi hermana hace como unos 3 años pasó por un problema terrible, terrible, terrible. Y ella tenía a sus hijos chiquitos y uno de los grandes se equivocó. Lo encarcelaron y ella decía, yo ya no puedo vivir, no tiene razón de vivir, ya no tengo por qué. Entonces yo le tuve que hacer entender, hermana, o sea, ya no lo haces por tu hijo mayor, él ya está allá en la cárcel, ya déjalo. Tú tienes que seguir tu propia vida, tienes que luchar por tus hijos. Todo lo que hiciste o dejaste de hacer con el grande, ahora hazlo con los chiquitos, pero tienes que seguir adelante.
Yo tuve que sacar una fortaleza espiritual, tuve que ser determinante en mi propio dolor y decir, yo no me puedo quedar estancada, yo tengo que seguir viviendo. Usted en su propio problema, usted tiene que ser determinante para decir y tomar esa decisión de seguir con su vida, que los planes de Dios no se detuvieron, dice, y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre, ese nombre, por disposición del Señor. Dios le dio otro hijo en su misericordia a David. No dijo, David, aquí se terminó todo, ya tú ya no sirves, te equivocaste, cometiste un error, ahora ya no te va a llamar David, ahora te va a llamar error, equivocación, pecado. No, no, no. Dios le dijo, tenemos que seguir adelante. Y nosotros, mis amados, tenemos que seguir adelante. Usted tiene que regresar y seguir peleando, aunque usted tenga que levantar sus pedazos. Eso todo lo que se destrozó mi seguridad, mi confianza, mi fe, mi esperanza. Usted tiene que volverlos a levantar y reconstruir todo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Usted tiene que recuperar su trabajo, su vida, sus amigos. Tiene que seguir adelante. Todo lo que Dios dice, hasta aquí se termina, hasta ahí se termina, pero todo lo demás sigue adelante. Yo ahora que fue la pandemia, yo me daba cuenta que cada vez que pasaba la carroza por ahí un negocio que tenía, yo decía, qué tremendo es cuando tú mueres, no pasa nada. Nomás ellos iban con su dolor, con su pérdida, pero usted seguía en lo suyo. Usted estaba trabajando, usted estaba haciendo su trabajo, su negocio, su vida, un cumpleaños, una fiesta, un día de campo, mientras los otros van con su dolor. No sé si me entiendan, pero ahí está la enseñanza. Cuando se termina algo, solamente se termina eso, se terminó aquello, pero la vida sigue avanzando, mis hermanos, y nosotros debemos de seguir avanzando en lo que a nosotros respecta. ¿Qué tuvo que aprender David? Que tenía que vivir y seguir adelante con los planes que Dios le había dicho a David que él haría. Y dice el Salmo 32 del verso 8 al 10, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea, está diciendo, ustedes no están sin entendimiento, mis amados. Ustedes tienen un Dios lleno de misericordia y de compasión, que se preocupa de redirigirnos. Por eso le ponen al caballo aquí ese freno, para dirigirlo. Y nosotros tenemos ese Dios que sí nos equivocamos, pero Él vuelve a poner otra vez su freno en nuestra boca para redirigirnos. ¿Y para qué? Dice, y te voy a rodear de misericordia. Amén. O sea, David estaba pagando sus consecuencias, su familia las estaba pagando, pero Dios le dijo, tenemos que seguir adelante. Y más adelante vamos a ver cómo Dios, en su infinita misericordia, ese hijo que le dio después de haberse arrepentido, después que murió aquel hijo, ese hijo hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios mostró su misericordia. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta noche. Y usted ha aprendido algo poderoso. Si usted está en ese torbellino, en esa tormenta, usted sembró vientos, pero está cosechando tormentas, bueno, sepa qué hacer. Aprenda a orar y ayunar mientras lo puede hacer, mientras lo tenga que hacer. No ande en la calle divulgando de casa en casa
platicando todos sus problemas. No, humíllese delante de Dios y dígale: Dios, ¿qué me quieres decir, papá? ¿Qué quieres que yo arregle? Medite, reflexione, corríjase, entienda, ¿verdad?, lo que Dios le quiere enseñar. Amén. Y así como David, se terminan esos procesos. Bueno, levántese y siga adelante en el nombre de Jesús. No porque se equivocó, usted se llama error, fracaso, pecado. No, Dios sigue siendo su hijo, su amado. Y Dios dice que va a seguir rodeándole con su misericordia. Amén. Cierre sus ojos y vamos delante del Señor y pidámosle que Él nos ayude a seguir adelante. Amén. Padre, gracias porque tú no cancelas esos planes, esos propósitos en nuestras vidas por esa falla, por ese pecado. Sigues mostrando tu gracia, tu misericordia, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a ser preventivos. No tenemos que pasar las tormentas, no tenemos que andar sembrando por ahí, Señor, lo que no queremos cosechar. Dice tu palabra que tú no puedes ser burlado. Dice tu palabra que todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Te pedimos que en esta hora nos perdones, nos cubras con tu sangre. Quizás nuestra necedad, quizás, Señor, nuestro orgullo, no sé qué sea, Padre, que nos impida, Señor, estarte escuchando a ti, dirigiendo tú nuestra vida, Padre. Ayúdanos a entender que tú no pasas por alto, Señor, el pecado, y que siempre nos vas a llamar a cuentas porque tú nos amas, Padre. Pero también sé que también, Señor, cuando nos hemos arrepentido, no has cancelado los planes que tenías para nosotros. Volvemos a comenzar, seguimos avanzando, Padre, en el nombre de Jesús. Y que en esta noche ninguno de nosotros nos quedemos lambiendo nuestras heridas del pasado, nos quedemos arrinconados, nos quedemos ahí, Señor, en la oscuridad, sino que nos levantemos, nos bañemos, nos peinemos y sigamos adelante, Señor, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, vas a estar ahí para guiarnos si nosotros te lo permitimos. Ayúdanos, Padre, a seguir en el nombre de Jesús confiando en tu fidelidad, a seguir confiando en tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Pues un Dios de amor, sin duda, un Dios que perdona, un Dios que bendice, un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Amén. Y sí, es un Dios de amor. Y cuando a la gente le hablas de los diezmos, de las finanzas, dice: no, pero es que el dinero no tiene nada que ver con el amor. Pues sí, hermanos, sí tiene que ver. Si me ponen por favor en la pantalla, Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 16. Primera de Juan 3:16. Y dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él no dio el 10% de su vida, no dio nomás un brazo, no dio medio litro de sangre, hermanos. Él se dio completo por nosotros, por su salvación, por la mía, por la vida eterna. Entonces, si todos hemos sido bendecidos esta semana, pues da de gracia lo que de gracia has recibido. Amén. El Señor, hermanos, no se queda con nada. Dios ve, Dios paga. Amén. Y como nos comentaba, como nos enseñaba la pastora, Él es misericordioso y Él conoce la situación que cada uno estamos pasando, y Él va a obrar, pero Él necesita ver tu fidelidad en lo pequeño. Amén. Él te va a bendecir a lo grande. Amén. Aquí en la pantalla aparecen las cuentas para nuestros hermanos internacionales, Centroamérica, para sus diezmos, para que hagan sus depósitos, sus transferencias, igual en nuestros campus, en Huachochi, en Chihuahua, en Roswell. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, gracias porque tu palabra siempre nos confronta, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender cuán grande, Padre, es tu amor y tu misericordia por nosotros. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada persona, Señor, que los sorprendas a la hora de dar su diezmo, su ofrenda, que tú te puedas glorificar, Señor, que ellos puedan ver tu poder, tu amor, Señor, en sus vidas, Padre.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta hoy estás con nosotros, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir